Nunca imaginé que una misión de caridad podría sacudir los cimientos de mi vocación religiosa. Mi nombre es Sor Teresa Méndez. Tengo 32 años, y esta es la confesión más difícil que he hecho ante Dios y ante mí misma. El aroma del incienso todavía invade mis sentidos cuando pienso en esa mañana de jueves en el interior de Minas Gerais. Acababa de llegar al pequeño pueblo de Santa Rita do Sapucaí, enviada por la congregación para coordinar un proyecto social con la parroquia local. La camioneta blanca de la misión viajó por caminos de tierra roja, cruzó montañas cubiertas de bosque atlántico, pasó por granjas donde el ganado pastaba pacíficamente bajo el sol de Minas Gerais. Cada kilómetro me alejaba del convento de Belo Horizonte, pero también me acercaba al encuentro que cambiaría para siempre el curso de mi existencia. He sido monja durante 8 años, desde que tenía 24. Entré en la vida religiosa impulsada por una fe profunda y un deseo genuino de servir a Dios a través del cuidado de los más necesitados. Mi congregación, las Hermanas Misioneras de la Caridad, se dedica a trabajar con comunidades necesitadas, ofreciendo educación, atención médica básica y apoyo espiritual. Mi infancia en una familia católica tradicional en Juiz de Fora preparó el terreno para esta elección. Mis padres, ambos maestros devotos, nos criaron a mí y a mis 2 hermanos en un ambiente donde la fe no solo se practicaba los domingos, sino que se vivía a diario. Crecí asistiendo a la iglesia, participando en grupos de jóvenes, haciendo trabajo voluntario en comunidades cercanas. La vocación religiosa surgió gradualmente durante la adolescencia. No fue una revelación repentina, sino un llamado que creció dentro de mí como una semilla plantada en tierra fértil. A los 18 años, durante un retiro espiritual en la Serra da Mantiqueira, sentí claramente que mi camino era dedicar mi vida por completo a Dios y al prójimo. Mis padres se sintieron orgullosos cuando anuncié mi decisión de ingresar al convento. Mi madre lloró de emoción, diciendo que siempre supo que tenía algo especial, una luz diferente. Mi padre me abrazó con fuerza, susurrando que sería una bendición para muchas personas. Los primeros años en el convento fueron de intensa adaptación, el silencio de los pasillos, la rígida rutina de las oraciones, el despertar antes del amanecer, las comidas en silencio meditativo. Todo era nuevo, desafiante, pero también profundamente reconfortante. Allí encontré una familia espiritual, hermanas que compartían los mismos ideales, la misma búsqueda de trascendencia. Durante el noviciado, aprendí sobre la renuncia, la obediencia, la castidad y la pobreza. Los 3 votos que haría serían la base de mi vida religiosa. La castidad siempre me ha parecido la más natural de ellas. Nunca había experimentado pasiones intensas. Nunca tuve novios serios durante mi juventud. Mi corazón siempre ha estado en asuntos espirituales, no carnales. O eso creía hasta esa mañana en Santa Rita do Sapucaí. La parroquia de Nuestra Señora de Aparecida estaba ubicada en el centro de la ciudad. Un edificio colonial blanco con detalles azules, rodeado de palmeras imperiales que se elevaban majestuosas contra el cielo de Minas Gerais. El párroco, el padre Antonio, un hombre de 60 años con canas y una sonrisa acogedora, me recibió con amabilidad. Explicó que el proyecto social de la parroquia atendió a unas 200 familias necesitadas, ofreciendo clases de tutoría para niños, cursos vocacionales para jóvenes y distribución de canastas básicas de alimentos. Mi misión sería reorganizar y ampliar estas actividades, aportando la experiencia que había adquirido en proyectos similares en otras ciudades. El padre Antonio me llevó a conocer las instalaciones. El salón parroquial era grande, con paredes pintadas de amarillo claro y ventanas altas que permitían la entrada de luz natural. Había mesas y sillas apiladas en un rincón, pizarras apoyadas contra la pared, cajas de materiales didácticos organizados en estantes improvisados. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Estaba agachada junto a una de las cajas, arreglando cuidadosamente los libros para niños. Vestía jeans de color claro y una blusa blanca de algodón. Su cabello castaño oscuro atado en una cola de caballo que dejaba al descubierto la elegante línea de su cuello. Cuando nos acercamos, se puso de pie y se dio la vuelta. El tiempo no se ha detenido, como dicen en las novelas. Pero algo cambió en ese momento. Su rostro tenía rasgos delicados, pómulos ligeramente levantados, nariz delgada, labios naturalmente rosados, pero fueron sus ojos los que me capturaron, verdes como las montañas que rodean la ciudad, profundos como pozos de agua cristalina,
cargados de una dulzura que parecía abrazar a cualquiera que los mirara. El padre Antonio hizo las presentaciones. Hermana Teresa, soy Sofía Andrade, nuestra coordinadora de voluntarios. Sofía, esta es la hermana Teresa, enviada por la congregación para ayudarnos con el proyecto. Sofía extendió su mano con una cálida sonrisa. Bienvenida, hermana Teresa. Realmente necesitamos su ayuda. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí una sutil descarga en mi brazo. Fue breve, apenas perceptible, pero lo suficientemente intenso como para hacerme parpadear rápidamente. Su piel era suave, cálida, y el firme apretón de manos transmitía confianza. Es un placer, respondí, tratando de mantener el tono profesional que siempre caracterizó mis interacciones. Espero aprender más sobre su trabajo. El padre Antonio explicó que Sofía había sido voluntaria durante 5 años. Conocía a todas las familias atendidas. Era amada por todos en la comunidad. Mencionó casualmente que estaba casada con Marcos Andrade, médico de la única clínica de la ciudad. La información sobre el matrimonio debería haber sido irrelevante. Después de todo, yo era un religioso consagrado, comprometido con los votos de castidad. El estado civil de las personas con las que trabajaba no tenía importancia para mí. Pero por alguna razón no podía entender. Esa información se me quedó grabada en la mente como una marca grabada con hierro. Sofía se ofreció a mostrarme el resto de las instalaciones, mientras el padre Antonio necesitaba responder a una llamada urgente. Caminamos por los pasillos del edificio parroquial, ella explicando pacientemente sobre cada espacio, cada actividad desarrollada, cada desafío enfrentado. Su voz tenía una melodía suave, característica del acento de Minas Gerais, pero con una musicalidad particular que hacía agradable simplemente escucharla hablar. Hice un gesto mientras explicaba, y observé sus manos, dedos largos, uñas cortas y limpias, un simple anillo de oro brillando en su dedo anular izquierdo. Le pregunté sobre su motivación para ser voluntaria. Sofía se detuvo junto a una ventana que daba al patio donde jugaban los niños. Su mirada se suavizó aún más. Crecí en una familia muy pobre aquí en Santa Rita, comenzó. Mis padres eran trabajadores rurales, apenas tenían que comer. La parroquia nos ayudó mucho cuando era niño. Me dieron comida, ropa, me pusieron en la escuela. Sin esta ayuda, probablemente no habría podido estudiar. Hizo una pausa, con los ojos aún fijos en los niños. Cuando me casé con Marcos y nuestra situación mejoró, sentí que necesitaba retribuir de alguna manera, ayudar a otras familias que pasan por lo que pasó mi familia. Es mi forma de agradecer a Dios por las bendiciones que he recibido. Sus palabras me conmovieron profundamente. Había una humildad genuina en su discurso, una gratitud que no se sentía ensayada ni forzada. Comenté que su historia era inspiradora, que este tipo de testimonio fortalecía la fe de la comunidad. Sofía sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. Gracias, hermana, pero no soy nada especial, solo hago lo que puedo. En ese momento, algo dentro de mí susurró que ella era, sí, muy especial. Pero rápidamente descarté este pensamiento, atribuyéndolo a la admiración natural por una persona dedicada al bien común. En los días siguientes, trabajamos codo con codo organizando el proyecto social. Sofía conocía cada detalle de las actividades, cada familia atendida, cada necesidad de la comunidad. Su competencia era admirable, pero lo que más me impresionó fue su empatía. No solo realizaba tareas administrativas, sino que realmente se preocupaba por cada persona. Una mañana, una madre llegó desesperada porque no tenía dinero para comprar medicinas para su hijo enfermo. Sofía no solo obtuvo el medicamento a través de donaciones, sino que también visitó a la familia más tarde para verificar si el niño estaba mejor. Fui testigo de innumerables escenas de este tipo, pequeños gestos de bondad que revelaron la profundidad de su carácter. Comenzamos a pasar más y más tiempo juntos. Las reuniones de planificación se extendieron. Las conversaciones sobre el proyecto se convirtieron en asuntos personales. Sofía me contó sobre su difícil infancia, sobre cómo conoció a Marcos durante la escuela secundaria, sobre los desafíos del matrimonio, sobre el deseo insatisfecho de tener hijos. Yo, a su vez, compartí historias de mi trayectoria religiosa, las misiones en las que había participado, las personas que conocí, las transformaciones que presencié. Sofía escuchaba con genuina atención, hacía preguntas inteligentes, mostraba un interés real en mi vida. 2 semanas después de mi llegada, Sofía me invitó a cenar a su casa.
Marcos viaja a un congreso médico en Belo Horizonte, explicó. Pensé que sería bueno que conocieras mi casa, hablaras con más calma fuera de la parroquia. Puedo preparar una cena tradicional de Minas Gerais. Dudé por un momento. No había nada inapropiado en la propuesta. Era común que las monjas fueran invitadas a comer en las casas de los feligreses, pero algo en mi vacilación me molestó. ¿Por qué estaba dudando? Acepté la invitación. La casa de Sofía estaba en un vecindario tranquilo, un edificio simple pero bien cuidado, con un jardín al frente donde los rosales florecían en tonos rosados y rojos. Cuando toqué el timbre, abrió la puerta con una sonrisa radiante, con un vestido con estampado de flores que la hacía parecer más joven que los 30. Entré, hermana Teresa. Bienvenido a mi casa. El interior era acogedor, decorado con sencillez y gusto. Fotografías familiares en las paredes, muebles de madera oscura, cortinas de encaje blanco en las ventanas. El aroma de la comida casera llenó la habitación. Frijoles tropeiro, pollo con quimbombó, angu, repollo salteado. Durante la cena, hablamos de numerosos temas. Sofía reveló su amor por la literatura, especialmente la poesía. Recitó de memoria fragmentos de Cecilia Meireles y Adelia Prado, con los ojos brillando con pasión por las palabras. Descubrí que había estudiado idiomas en la universidad antes de abandonar para trabajar y ayudar a su familia. Le comenté que podía reanudar sus estudios, que nunca era demasiado tarde. Sofía suspiró suavemente. Marcos no ve la necesidad. Dice que no necesito trabajar, que gana lo suficiente para los dos, pero a veces extraño tener una profesión, ser algo más que una esposa. Había una sutil tristeza en su voz que me conmovió. Les pregunté si estaban felizmente casados. Se quedó en silencio durante unos segundos, jugueteando pensativamente con el café. Marcos es un buen hombre. Me sacó de la pobreza. Me dio una vida cómoda. Me trata bien. Le estoy agradecido por todo eso. ¿Pero eres feliz?, insistí suavemente. Sofía me miró directamente a los ojos. En esa mirada había una profundidad de emociones que no podía descifrar por completo. Felicidad es una gran palabra. No es así, hermana. Tenemos una vida estable y tranquila. No falta nada material. Pero hay momentos en los que siento que falta algo más profundo, una conexión que va más allá de lo cotidiano. Sus palabras hicieron eco de algo dentro de mí. Le pregunté qué extrañaba. Verdadera intimidad, respondió después de una pausa. No estoy hablando de intimidad física, sino de intimidad emocional. Ese sentimiento de ser verdaderamente visto, comprendido, aceptado en su totalidad. Mark es un hombre ocupado y práctico, centrado en cuestiones objetivas. No compartimos ese tipo de conexión profunda. Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Comenté que la búsqueda de conexiones auténticas era algo universal, que mucha gente se lo perdió. Sofía sonrió con tristeza. ¿Y tú, hermana? ¿No echas de menos conexiones como esa, incluso en la vida religiosa? La pregunta me tomó por sorpresa. Reflexioné honestamente antes de responder. En el convento, tenemos una comunidad de hermanas que comparten la misma fe, los mismos ideales. Hay una profunda hermandad. Pero tienes razón. Hay un tipo de intimidad personal que no experimentamos. Renunciamos a eso cuando tomamos nuestros votos. ¿Pero no lo echas de menos?, insistió ella suavemente. Por primera vez en 8 años de vida religiosa, admití. A veces, sí. Echo de menos tener a alguien con quien compartir no solo la fe, sino también las dudas, los miedos, los sueños personales. Alguien que me conozca no solo como hermana Teresa, sino simplemente como Teresa. Sofía estiró su mano sobre la mesa, tocó ligeramente la mía. El gesto fue simple, fraterno, pero volví a sentir ese sutil choque, esa electricidad que había sentido en el primer apretón de manos. Espero que podamos construir ese tipo de amistad, dijo en voz baja, que simplemente seas Teresa conmigo. Esa noche, cuando regresé a la casa parroquial donde me alojaba, no pude dormir tranquilo. Las palabras de Sofía resonaron en mi mente. Su toque todavía parecía quemar mi piel. Sus ojos verdes poblaron mis pensamientos. Oré intensamente, pidiéndole a Dios que me ayudara a entender lo que estaba sintiendo. ¿Fue solo gratitud por haber encontrado un verdadero amigo? ¿Sería admiración por una persona tan dedicada al bien? ¿O era algo más peligroso? Algo que no me atrevía a nombrar. Las semanas siguientes fueron cada vez más próximas.
Sofía y yo pasamos casi todos los días juntas, coordinando el proyecto social, visitando familias necesitadas, organizando campañas de donación. Nuestra armonía era perfecta. Nos anticipamos a las necesidades del otro, completamos las oraciones del otro, compartimos miradas que decían más que palabras. El padre Antonio comentó, satisfecho, que nunca había visto el proyecto tan bien organizado, que nuestra asociación estaba produciendo frutos maravillosos para la comunidad. No se dio cuenta, por supuesto, de que algo más estaba creciendo allí además de la eficiencia administrativa. Un sábado por la tarde, Sofía me invitó a caminar hasta una cascada cerca de la ciudad. «Es un lugar especial para mí», explicó. «Voy allí cuando necesito pensar, rezar, encontrar paz interior». Acepté de inmediato. El sendero que conducía a la cascada atravesaba un denso bosque, donde el canto de los pájaros se mezclaba con el sonido del agua corriendo. Sofía caminó adelante, señalando plantas medicinales que crecían en el camino, contando historias de la región, riendo con una ligereza que me encantó. Cuando llegamos a la cascada, entendí por qué este lugar era especial para ella. El agua cayó desde una altura de unos 10 metros, formando una piscina natural rodeada de piedras cubiertas de musgo. La luz del sol filtrada a través de los árboles creó un juego de luces y sombras en el agua cristalina. El aire era fresco, perfumado por el aroma de las flores silvestres. Nos sentamos en una roca plana junto a la piscina. Sofía se quitó los zapatos y sumergió los pies en el agua fría. Miró la cascada con una expresión de profunda paz. Cuando era niño, solía venir aquí con mi padre, dijo en voz baja. Trabajaba en la granja cercana y, los domingos, me traía a nadar. Fueron momentos felices en medio de una infancia difícil. Le pregunté si todavía venía aquí a menudo. Sofía asintió con la cabeza. Especialmente cuando me siento perdido, cuando necesito aclarar mis pensamientos. La naturaleza siempre me devuelve a lo esencial. Permanecimos en silencio durante unos minutos, solo escuchando el sonido del agua cayendo, sintiendo la suave brisa en nuestros rostros. Fue Sofía quien rompió el silencio. «Teresa», dijo, usando mi nombre sin el título religioso por primera vez. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» Mi corazón se aceleró un poco. «Por supuesto. ¿Alguna vez te has arrepentido de haber elegido la vida religiosa? ¿Alguna vez has pensado en lo diferente que habría sido si hubieras elegido otro camino?» La pregunta era compleja. Tocaba temas que rara vez dejaba que salieran a la superficie. Respondí honestamente. No me arrepiento de la elección que hice. Mi fe es real. Mi deseo de servir es genuino. Pero sería una mentira decir que nunca me pregunté cómo habría sido experimentar otras dimensiones de la vida humana. El amor romántico, la maternidad, la construcción de una familia propia. Sofía me miró con esos penetrantes ojos verdes. ¿Y ahora qué? ¿Has estado pensando en eso últimamente? Había algo en la forma en que preguntó, un peso en las palabras que sugería que sabía exactamente lo que estaba preguntando. Miré hacia otro lado, incapaz de mantener esa intensidad. Sí, admití en voz baja. He estado pensando. ¿Por alguien específico? La pregunta estaba allí, suspendida en el aire entre nosotros. Podría haber cambiado de tema. Podría haberme refugiado en generalizaciones. Pero algo dentro de mí ya no quería huir. Sí, susurré. Por alguien específico. Sofía se acercó un poco más. Nuestros hombros casi se tocaban ahora. ¿Esta persona... ¿Sientes lo mismo? Me volví para mirarla directamente. Nuestras caras estaban muy cerca. Podía sentir su suave aliento, ver las pequeñas manchas doradas en sus ojos verdes, notar el latido de una delicada vena en su cuello. No lo sé, respondí. ¿Lo sientes? El mundo pareció detenerse en ese momento. El sonido de la cascada se hizo distante. El canto de los pájaros se silenció. Incluso mi propia respiración parecía haber cesado. Sofía me miró con una intensidad que me dejó anonadada. Sí, susurró ella. Lo siento. No sé quién se mudó primero. Tal vez nos mudamos al mismo tiempo. De repente, sus labios estaban sobre los míos. Suaves, cálidos, urgentes. El beso fue breve. Tal vez duró solo unos segundos, pero pareció contener una eternidad de emociones reprimidas. Cuando nos separamos, ambos estábamos temblando. Sofía tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. No debería. Tú eres religiosa. Yo estoy casado. Eso es incorrecto, completé la oración. Esto está mal desde todos los ángulos posibles. Pero se siente tan bien, susurró.
Me levanté abruptamente. Mi corazón latía salvajemente. Mi mente en completo caos. Todo en lo que creía, todo en lo que basaba mi identidad, estaba siendo cuestionado en ese momento. «Tenemos que regresar», dijo. Mi voz sonaba más áspera de lo que pretendía. «Esto no puede volver a suceder». La caminata de regreso se hizo en un doloroso silencio. Sofía trató de hablar un par de veces, pero la interrumpí. No había palabras para lo que estaba sintiendo. Culpa, miedo, confusión, pero también una alegría inquietante, una sensación de haber encontrado algo precioso y prohibido al mismo tiempo. Esa noche, oré como nunca había orado. Arrodillado en mi habitación, le rogué a Dios que me mostrara el camino correcto, que fortaleciera mi vocación, que me quitara estos sentimientos inadecuados. Lloré hasta que no tuve más lágrimas, luchando contra algo que sabía que no debería existir. Pero el corazón humano no obedece órdenes, no respeta los votos, no se inclina fácilmente ante la razón. En los días siguientes, traté de mantener mi distancia con Sofía. Reclamó compromisos en la parroquia, encuentros con el padre Antonio, visitas que necesitaba hacer sola. Ella respetaba mi espacio, pero noté el dolor en sus ojos cada vez que nos veíamos brevemente. Una semana después del incidente en la cascada, Sofía me buscó en la sacristía. Estaba vacío. Era el final de la tarde y todos ya se habían ido. «Necesitamos hablar», dijo con determinación. «No podemos seguir huyendo el uno del otro». Traté de argumentar que no había nada de qué hablar, que lo que sucedió fue un error que no se repetiría. Sofía negó con la cabeza. «No fue un error, Teresa. Puede haber estado mal de acuerdo con las reglas que seguimos, de acuerdo con los compromisos que hicimos, pero no fue un error. Fue lo más verdadero que he sentido en mi vida». Sus palabras me golpearon como flechas. «Sofía, estás casada. Soy un religioso consagrado. Esto es imposible en cualquier caso». «Lo sé», dijo, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Conozco todas las razones por las que esto es imposible, pero no puedo controlar cómo me siento. Desde que llegaste, algo se ha despertado dentro de mí, una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Sentí que mis propias defensas se desmoronaban. Yo también siento eso, y me aterroriza. Dediqué 8 años de mi vida a Dios. Hice votos solemnes. ¿Cómo puedo simplemente...?» «No te estoy pidiendo que abandones nada», interrumpió Sofía en voz baja. «No sé lo que estoy preguntando, honestamente. Solo sé que no quiero fingir que no siento lo que siento. No quiero vivir una mentira». Me acerqué a ella. Le sequé las lágrimas de la cara con el pulgar. El gesto fue íntimo, lleno de ternura. «¿Y Marcos?», pregunté. «¿Lo amas?». Sofía cerró los ojos. «Le tengo cariño, gratitud, pero el amor verdadero, el que hace que tu corazón se acelere solo de pensar en la persona, nunca sentí eso por Marcos, hasta que llegues. Deberíamos habernos detenido allí, deberíamos haber reconocido la imposibilidad de la situación, y cada uno siguió su propio camino. Pero no nos detenemos. Nos besamos de nuevo, allí en la sacristía, rodeados de los símbolos de la fe que profesábamos. Fue un beso más largo esta vez, más profundo, cargado con todo el deseo reprimido, toda la culpa, todo el miedo, pero también toda la verdad de nuestros sentimientos. A partir de ese día, vivimos una dualidad tortuosa. Durante el día, mantuvimos las apariencias, yo como la misionera dedicada, ella como la voluntaria ejemplar. Trabajamos codo con codo en el proyecto social, participamos en misas, saludamos a los feligreses con sonrisas apropiadas, pero robamos momentos secretos, las reuniones junto a la cascada, las conversaciones susurradas en rincones oscuros de la parroquia, parecen cargadas de significado durante las reuniones. Cada toque era sigiloso, cada beso era robado, cada declaración era susurrada como una oración y una blasfemia al mismo tiempo. La culpa nos consumió. Sofía llegaba a casa y abrazaba a Marcos, sintiéndose como una traidora. Me arrodillé para orar y sentí que estaba traicionando no solo mis votos, sino al mismo Dios al que había jurado servir. Una noche, después de una reunión parroquial, Sofía y yo estábamos solos organizando materiales. La tensión entre nosotros era palpable. «No puedo soportarlo más», dijo de repente. «No soporto vivir esta mentira. Contigo, con Marcos, conmigo mismo». Dejé lo que estaba haciendo. «¿Qué quieres hacer?». «No lo sé. Solo sé que necesito honestidad. Necesito descubrir quién soy realmente. ¿Qué es lo que realmente quiero?». Me senté a su lado.
¿Estás pensando en dejar a Marcos? Sofía escondió su rostro entre sus manos. ¿Cómo puedo hacer esto? No hizo nada malo. No puedo simplemente decir, te dejo porque me enamoré de una monja. Sería cruel, absurdo. Y sería cierto, añadí en voz baja. Permanecimos en silencio. El peso de la situación aplastaba a ambos. ¿Y tú? Preguntó Sofía. ¿Estás pensando en dejar la vida religiosa? Era la pregunta que había estado evitando hacerme. Mi vocación había sido el centro de toda mi vida adulta. Abandonarlo significaría cuestionar todo en lo que había basado mi identidad. No sé si puedo, admití. Mi fe es real, Sofía. Mi deseo de servir a Dios es genuino. Pero, ¿cómo reconcilio eso con lo que siento por ti? Tal vez no sea posible reconciliarse, dijo con tristeza. Tal vez estamos destinados a quedarnos con este dolor, este amor imposible. Habían pasado 3 meses desde mi llegada a Santa Rita do Sapucaí. El proyecto social estaba floreciendo, pero nuestra situación personal era insostenible. La tensión comenzaba a mostrarse. Sofía estaba más distraída. Yo estaba perdiendo peso. Ambos teníamos ojeras profundas. El padre Antonio me llamó para una conversación privada. Su rostro amable estaba marcado por la preocupación. Hermana Teresa, noté que no estás bien. Está comiendo poco. Parece cansada. Distraída. ¿Pasa algo? Traté de descartarlo, de decir que era solo el trabajo intenso. Pero el padre Antonio no estaba convencido. Hija, he sido sacerdote durante 30 años. Conozco las luchas del alma humana. Si hay algo que te preocupa, puedes confiar en mí. Por un momento, pensé en confesarlo todo. Pero, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo explicarle a ese hombre santo que yo, una monja consagrada, me había enamorado de una mujer casada? Es una crisis espiritual, padre, dijo finalmente. Estoy cuestionando mi vocación, mi camino. Necesito tiempo para discernir. El padre Antonio asintió comprensivamente. Las crisis espirituales son parte del camino de la fe. Te sugiero que vayas a un retiro. Busca la guía espiritual de tu superior. A veces necesitamos dar un paso atrás para ver con claridad. Sabía que tenía razón. Necesitaba distancia, perspectiva. Pero la idea de alejarse de Sofía era físicamente dolorosa. Esa noche, le conté a Sofía sobre la sugerencia del padre Antonio. Nos reunimos en la sacristía después de la misa vespertina, cuando todos ya se habían ido. La luz de las velas parpadeaba, creando sombras danzantes en las antiguas paredes. Tal vez sea mejor así, dijo Sofía, aunque su voz traicionaba la profunda tristeza que sentía. Necesitamos claridad. Ambos estamos viviendo una mentira insostenible. Tomé sus manos entre las mías. Sofía, necesito decirte algo antes de irme. Fueron los meses más intensos de mi vida. Me mostraste una dimensión del amor que no sabía que existía. Incluso si esto es imposible, incluso si está mal, estoy agradecido de haber conocido este sentimiento. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. Yo también. Despertaste algo en mí que estaba dormido. Una autenticidad que nunca había experimentado. Pero no sé cómo seguir adelante. No puedo imaginar mi vida sin ti, pero tampoco veo cómo podríamos estar juntos. Nos abrazamos con fuerza, como si quisiéramos grabar en nuestra memoria la sensación de los cuerpos del otro, el perfume, el calor, la conexión que trascendía lo físico. Voy a hacer el retiro, dijo finalmente. Buscaré guía espiritual. Y tienes que decidir sobre Marcos, sobre tu vida, no por mí, sino por ti mismo. Sofía asintió con la cabeza. Prometo que pensaré seriamente en mi vida, en quién soy realmente, en lo que quiero. Nos vamos con un último beso, suave y triste, cargado con todas las palabras no dichas, todos los futuros imposibles que viviremos. El retiro espiritual tuvo lugar en un monasterio en las montañas de la Serra da Mantiqueira, la misma región donde, años antes, había sentido mi llamado religioso. La ironía no pasó desapercibida. Estaba regresando al lugar donde todo comenzó para decidir si continuar. El monasterio era un lugar de profundo silencio. Los días estuvieron marcados por oraciones, meditación, trabajo manual y conversaciones espirituales con la Madre Gabriela, mi directora y superiora de la congregación. Era una mujer de 60 años, con ojos penetrantes y sabiduría acumulada por décadas de vida religiosa. Durante la primera semana, no toqué el tema que realmente me atormentaba. Hablamos de cuestiones genéricas de fe, de los desafíos de la vida misionera, del equilibrio entre servir a los demás y cuidarse a sí mismo.
La madre Gabriela fue paciente. Sabía que necesitaba tiempo para abrirme. En la segunda semana, durante un paseo por los jardines del monasterio, finalmente encontré el coraje para hablar. Madre, estoy cuestionando mi vocación de una manera muy profunda. No sé si puedo continuar en la vida religiosa. Ella no parecía sorprendida. Dime qué está pasando, hija. Respiré hondo. Me enamoré de alguien, una mujer casada. La madre Gabriela permaneció en silencio durante unos minutos, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz era suave, sin prejuicios. El amor es un sentimiento poderoso, Teresa. Dios nos creó con la capacidad de amar profundamente, pero necesitamos discernir la naturaleza de ese amor y cómo vivirlo dentro de nuestras circunstancias. ¿Cómo puedo seguir siendo monja si siento esto?, pregunté. La angustia se desbordaba. Hice un voto de castidad. Prometí dedicar mi amor exclusivamente a Dios. El voto de castidad no es la ausencia de amor, Teresa. Es una forma específica de amar, un amor universal que se extiende a todos, en lugar de centrarse en una persona. Pero eres humano, surgen sentimientos. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? Nos detenemos junto a un banco de piedra debajo de un árbol centenario. La madre Gabriela me miró con compasión. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Ha disminuido tu amor por Dios? ¿Ha desaparecido tu deseo de servir a los necesitados? ¿Ha sido sacudida tu fe? Reflexioné honestamente. No, mi fe sigue siendo fuerte. Mi deseo de servir permanece. Lo que ha cambiado es que ahora sé que soy capaz de sentir este tipo de amor romántico, y eso me confunde. Así que la pregunta no es si tu vocación es real, sino si puedes vivir tu vocación a pesar de esos sentimientos, o si necesitas seguir otro camino. ¿Cómo decido esto?, pregunté desesperadamente. Debes ser brutalmente honesta contigo misma, Teresa. Si permanecéis en la vida religiosa, seréis capaces de hacerlo plenamente, sin reservas, sin remordimientos constantes. ¿O pasarás el resto de tu vida preguntándote, ¿qué pasaría si? Y si se va, ¿lo hará por convicción genuina de que esta es su nueva vocación, o simplemente por pasión? Sus palabras fueron desafiantes, pero necesarias. Pasé las siguientes semanas en intensa oración, meditación profunda, buscando claridad. Escribí páginas y páginas en mi diario, tratando de comprender mis propios sentimientos. Una mañana, durante la misa, tuve una revelación que lo cambió todo. Mientras observaba a las monjas ancianas rezando devotamente, mujeres que habían dedicado décadas al servicio de Dios, me di cuenta de algo fundamental. La vocación religiosa no era un refugio de los sentimientos humanos, sino una elección consciente para dirigir esos sentimientos de una manera específica. Sofía había despertado en mí la capacidad de amar intensamente. Este descubrimiento no invalidó mi vocación. De hecho, podría enriquecerla. Pude canalizar esta capacidad de amor profundo en mi trabajo misionero, en las personas a las que servía, en Dios. Pero eso significaba renunciar conscientemente a Sofía, no porque el amor estuviera mal, sino porque mi compromiso religioso lo requería. Compartí estas reflexiones con la madre Gabriela. Escuchó atentamente, y luego dijo algo que nunca olvidaré. Teresa, la vocación religiosa no se trata de nunca sentir deseo o amor romántico. Se trata de elegir, una y otra vez, día tras día, poner tu compromiso con Dios por encima de esos sentimientos. Algunas hermanas nunca sienten estos conflictos, otros luchan con ellos de por vida. Ninguno es más santo que el otro, solo tienen viajes diferentes. Entonces, ¿puedo seguir siendo monja aunque sienta lo que siento?, pregunté. Puedes, si tomas una decisión consciente de vivir tus votos plenamente, reconociendo el sacrificio que esto implica. No será fácil. Habrá días difíciles. Pero si tu vocación es genuina, encontrarás sentido y plenitud en este camino. Al final del retiro de 6 semanas, había tomado mi decisión. Continuaría en la vida religiosa, pero con una conciencia renovada de lo que significaba. Ya no sería una monja ingenua que nunca se había hecho la prueba. Sería una religiosa que conocía el costo de su compromiso y eligió pagarlo conscientemente. Pero antes de regresar a Santa Rita do Sapucaí, había algo que tenía que hacer. Llamé a Sofía. Respondió al segundo timbre, con voz ansiosa. «Teresa, ¿estás bien?» Estaba tan preocupado. «Estoy bien, Sofía. Mejor de lo que he estado en meses, en realidad. Necesito hablar contigo, personalmente». Quedamos en encontrarnos en un café en un pueblo cerca del monasterio, territorio neutral donde nadie nos conocía.
Cuando la vi entrar al café, mi corazón se hundió. Era más delgada, con profundas ojeras, pero sus ojos verdes aún brillaban con esa luz que tanto me atraía. Nos abrazamos durante mucho tiempo. Cuando nos sentamos, Sofía habló primero. Yo también tomé decisiones en estas semanas, Teresa. Hablé con Marcos. Pedí el divorcio. Me sorprendió. Sofía, no deberías haber hecho esto por mi culpa. Ella negó con la cabeza. No era para ti. Lo fue para mí. Pasé mucho tiempo reflexionando, yendo a terapia, hablando con personas cercanas a mí. Me di cuenta de que estaba viviendo la vida que otros esperaban de mí, no la vida que yo elegiría. Mark es un buen hombre, pero nuestro matrimonio estaba vacío. Me merecía más. También merece a alguien que realmente lo ame. Le tomé las manos. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Asustado, relevado, triste, esperanzado, todo al mismo tiempo. Ella me miró profundamente. ¿Y tú? ¿Has decidido tu vocación? Voy a seguir siendo monja, dijo, viendo el dolor cruzar su rostro. Pero no porque no te quiera. Todavía me encanta. Siempre amaré. Pero mi vocación religiosa es real, Sofía. Es lo que soy en el nivel más profundo. Las lágrimas corrían por su rostro. Entiendo. Siempre supe, en el fondo, que este sería el resultado. Pero duele tanto. Lo sé. A mí también me duele. Pero, ¿puedo decirte algo? Cambiaste mi vida. Me mostró que soy capaz de amar profundamente, de conectarme verdaderamente con otra persona. Voy a llevar esto conmigo. Voy a dejar que enriquezca mi forma de servir. Sofía sonrió a través de sus lágrimas. Y aprendí que puedo ser valiente, que puedo elegir mi propia vida. Voy a reanudar mis estudios, terminar la universidad, descubrir quién soy fuera de los roles que otros me han establecido. Pasamos horas hablando, riendo y llorando, recordando nuestros momentos juntos, haciendo las paces con lo imposible de nuestro amor. Cuando llegó el momento de despedirnos, nos abrazamos por última vez. Siempre tendrás un lugar especial en mi corazón, susurró Sofía, incluso si nuestros caminos van en diferentes direcciones. Y tú en el mío, respondí. Siempre. Regresé a Santa Rita do Sapucaí para completar mi misión. El padre Antonio notó el cambio en mí, una nueva serenidad, una claridad que no estaba allí antes. El proyecto social siguió floreciendo, pero ahora estaba trabajando con una perspectiva diferente, más madura. Sofía permaneció en la ciudad unos meses más, finalizando los trámites de divorcio y organizando su vida. Nos veíamos ocasionalmente en las actividades parroquiales, manteníamos una distancia respetuosa, pero había una profunda comprensión en las miradas que intercambiábamos. 6 meses después, Sofía se mudó a Belo Horizonte para reanudar sus estudios. Nos despedimos con un abrazo casto, pero cargados de todo el amor que aún sentíamos el uno por el otro. Hoy, 3 años después, soy el director de un proyecto social de mi congregación en Vitoria, Espíritu Santo. Mi vocación se fortaleció a través de esa prueba. Sirvo con más pasión, con más empatía, con una comprensión más profunda de las complejidades del corazón humano. Sé por amigos en común que Sofía se graduó en letras, trabaja como profesora en una escuela privada y está en una relación feliz con una mujer que conoció en la universidad. Estoy realmente feliz por ella. Se merece toda la felicidad del mundo. A veces, en las noches silenciosas, cuando estoy solo en mi celda, me permito recordar. El sonido de la cascada, el toque de sus manos, el verde profundo de sus ojos. El recuerdo todavía duele un poco, pero es un dolor dulce, que me recuerda que estoy vivo, que soy humano, que realmente amé. Aprendí que la vocación religiosa no es la ausencia de conflicto, sino la elección consciente de abrazar ciertos sacrificios en nombre de un bien mayor. Aprendí que la castidad no es frialdad emocional, sino una forma específica de canalizar la capacidad de amar. Aprendí que Dios nos creó con corazones capaces de un amor profundo y que honrar ese amor a veces significa dejarlo ir. Soy la hermana Teresa Méndez. Tengo 35 años y esta fue mi confesión más íntima. Una historia de amor imposible, de decisiones difíciles, de fe probada y fortalecida. Una historia que demuestra que podemos amar profundamente y aún así elegir un camino diferente al que el corazón desea. Mi viaje me ha enseñado que no hay camino fácil cuando se trata de amor y vocación. Solo hay honestidad, contigo mismo, con Dios, con aquellos que amas, y coraje, tomar decisiones costosas, vivir con las consecuencias,
encontrar la paz incluso en la renuncia. Sofía y yo nos conocimos en la fe, nos enamoramos en la vulnerabilidad y nos separamos en la madurez. Nuestro amor no tuvo el final de cuento de hadas que quisiéramos, pero sí tuvo el verdadero final, aquel en el que ambos crecemos, maduramos y encontramos nuestros propios caminos auténticos. A veces todavía rezo por ella, pidiéndole a Dios que bendiga su vida, que le dé toda la felicidad que se merece. Y creo que, donde quiera que esté, Sofía también piensa en mí de vez en cuando, recordando ese momento en que nuestros caminos se cruzaron y cambiaron ambos para siempre. Esta historia es para todos los que alguna vez han amado lo imposible, para todos los que han tenido que elegir entre el deseo del corazón y el llamado del alma. Mostrar que es posible amar profundamente y seguir adelante, que es posible honrar un amor incluso dejándolo ir, que es posible encontrar satisfacción incluso en la renuncia. El amor que sentía por Sofía no disminuyó mi fe. De hecho, la profundizó. Me enseñó sobre la compasión, sobre la empatía, sobre la complejidad de la experiencia humana. Me hizo un mejor misionero, un consejero más sabio, una persona más completa. Hoy, cuando ayudo a las familias en situaciones vulnerables, cuando aconsejo a los jóvenes en crisis, cuando consuelo a los afligidos, hago todo con un corazón que conoce la profundidad del amor humano. No estoy hablando de un lugar de distancia teórica, sino de experiencia vivida. Aprendí que Dios no nos pide que seamos perfectos, sino que seamos auténticos. No nos pide que nunca sintamos deseo, sino que elijamos conscientemente cómo respondemos a esos deseos. No nos pide que nunca amemos, sino que amemos de una manera que honre nuestros compromisos y convicciones más profundos. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, si te has identificado con la lucha entre el deseo y el deber, entre el corazón y la razón, debes saber que no estás solo. Miles de personas viven dilemas similares, personas religiosas que cuestionan sus vocaciones, personas comprometidas que sienten atracciones inadecuadas, almas que buscan autenticidad en medio de las expectativas sociales. El camino no es fácil, no hay respuestas simples, pero hay honestidad, hay coraje, existe la posibilidad de crecer a través del dolor, existe la esperanza de que, incluso cuando necesitemos abandonar lo que el corazón desea, podamos encontrar significado y satisfacción en el camino que hemos elegido. Deja tu like si esta confesión resonó contigo. Comparte en los comentarios tus propias reflexiones sobre el amor imposible, sobre las decisiones difíciles, sobre el camino del autoconocimiento. Sus historias me inspiran y muestran que todos luchamos, todos amamos, todos buscamos nuestro lugar en el mundo. Que cada uno de nosotros encuentre el coraje de vivir auténticamente, de amar verdaderamente, de elegir conscientemente. Y que hagamos las paces con nuestros corazones, incluso cuando necesitemos seguir caminos que nos cuestan caro. Hasta la próxima confesión.